Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero el día de hoy hacer una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este momento. Son bendiciones que nos llegan a nuestras vidas representados en el alimento, en el sustento, en la salud, en el amor y también aquellas lecciones que hemos aprendido, aquello que no es tan agradable para nosotros en nuestra vida, también son cosas que nos ayudan a aprender, generalmente aprender lo que no debemos hacer con otras personas y lo que sí debemos hacer con las demás personas, ya sea que sean nuestros seres queridos o tal vez personas con las cuales tenemos ciertas dificultades. También quiero agradecer las bendiciones que están por venir. Son maravillosas, grandiosas. Yo siento en mi corazón que hay miles de bendiciones para todos nosotros. Solamente tenemos que abrir nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos para escuchar señales y dirigirlos hacia allá, hacia esas bendiciones. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún requerimiento de oración, yo lo hago con muchísimo gusto, con muchísimo cariño y respondo en la menor brevedad posible. También quiero darles gracias a todos aquellos que comentan en mis videos todo el cariño, todas las palabras de aliento que tienen conmigo, yo las valoro en mi corazón y yo también les envío muchísimas bendiciones. Y aquellas personas que no son muy cariñosas, pues muy especialmente para ellas, porque yo sé que a veces cuando nos sentimos inconformes con la actitud de alguien o con lo que hace otra persona, es un espejo para nosotros. Tenemos que evaluarnos nosotros para ver que eso mismo es lo que nos está molestando de nosotros mismos. Bueno, también quería comentarles que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para aquellas personas que están en una relación, no importa si están en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor y verás que el universo te devuelve amor multiplicado por miles por miles. Voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial en este momento, que la nombres en voz alta, en voz baja, no importa, lo importante es que tú conectes con tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Bueno, voy a barajarlas muy bien para que salga una lectura muy buena. Bueno, esas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial. Wow. Estas cuatro siguientes cartas, bueno, esto es lo que siente por ti, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales para su relación. Bueno, tu persona especial te ama. Tu persona especial lo quiere todo contigo. Al parecer ustedes vienen como de una época mal, en la cual tal vez uno de los dos fue infiel o los dos fueron infieles, pero han logrado recuperar la relación de ustedes. Están teniendo algo así como una segunda luna de miel y tu pareja realmente te ama, realmente te quiere hacerlo todo, absolutamente todo contigo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Lo mejor. Espera de ti que no sé, que ustedes sigan adelante, que logren llevar a cabo todos esos proyectos en lo económico, en lo personal, tener familia, así lo que ustedes piensan, pero eso es lo que espera de ti tu persona especial. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, al parecer ha sido una cuestión de una infidelidad, muy seguramente de parte tuyo, mi querido amigo o amiga. Te quiere y te ama, pero tienes que hacer un esfuerzo, o sea, los dos tienen que hacer un esfuerzo para dejar definitivamente eso atrás. Es algo que no es muy fácil de olvidar, o sea, definitivamente no se olvida ya, pero sí se puede sanar, ya recordarlo, no con rencor, sino más bien como una experiencia que definitivamente a ustedes los ayudó a seguir adelante. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, no sé, va a suceder algo, no sé cuál sea la situación que ustedes vayan a tener, o tal vez es que no han sanado muy bien esta cuestión, esta situación de esta infidelidad. Yo te recomiendo que
hablen realmente y si necesitan ayuda profesional con algún consejero o algo así, que lo busquen para que esto no vaya a afectar en su futuro más bien cercano, ya porque aquí se denota que a pesar de que están teniendo la intención de volver a comenzar otra vez, hay cosas que se van a quedar como ahí ya, como que entre el tintero y no van a estar muy sanas y eso los va a comenzar como a corroer, no sé. Y aparte de todo, llega como que a la vida de tu persona especial, llega alguien a hacerle ojitos, llega alguien a proponerle, no sé, que salgan, a rondarlo o a rondarla, y la verdad eso va a comenzar a mellar la relación de ustedes. Es muy seguramente una persona que ustedes ya conocen, una persona mayor que ustedes, de signo Tauro, Virgo o Capricornio, puede ser esta persona, y esta persona la verdad es que no es muy honesta con ustedes, con ninguno de los dos, porque pues igual va a echarle los perros, bueno, decimos echarle los perros cuando alguien está cortejando a otra persona acá en mi país, le va a echar los perros a tu pareja, a tu persona especial, y con la intención de separarlos a ustedes. Al parecer es una persona que los ha tenido en la mira a ustedes, a uno de ustedes dos, porque le gusta desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que esta experiencia que ustedes han tenido de esta infidelidad realmente lo tomen como eso, como una experiencia, como esa piedra, porque puede ser una roca gigante lo de una infidelidad, y si ustedes toman la decisión de seguir adelante, bueno, la persona que ha sido engañada es una persona totalmente maravillosa, es una persona de una ¿cómo es que se llama esto? De una sencillez, de una nobleza inmensa, y la otra persona tiene que aprender a valorar esto, ¿ya? No irse otra vez como por esas inmadureces de no decirse la verdad, de no confesarse lo que realmente sienten. Y sí, pues la verdad, si uno ya no quiere estar con alguien, es mejor decírselo, ¿vale? Y no andarse con esas cosas de ser infieles. Bueno, eso es lo que les aconsejo a ustedes, sus guías espirituales. Ahora vamos a ver el consejo que les dan a ustedes sus angelitos. Este angelito te dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Mira, esto es para la relación de ustedes. La naturaleza es muy sabia. Mira que cuando un arbolito, pongamos el ejemplo de un arbolito. Bueno, el arbolito tiene unos bichitos que le están haciendo mucho daño. Bueno, diríamos que esas son las personas que quieren hacerle daño a la relación. ¿Qué se hace? Pues se lo fumiga y se elimina esos bichitos. Bueno, yo no le estoy diciendo que maten a esas personas, no, sino que esas personas tan tóxicas las retiren de su vida, les pongan sus límites y las retiren de su vida. Bueno, y también hay cosas que hay que podar, no solamente hay bichitos, sino que también de pronto alguna ramita que se comienza a morir, entonces esa ramita hay que podarla porque si no viene y me mata a toda la matica, o sea, a la relación. Si hay actitudes de ustedes que tienen que cambiar, que tienen que mejorar, por favor háganlo, si ustedes quieren seguir adelante con su relación. Este otro angelito te dice, iniciarás un nuevo ciclo. Mira, wow y súper wow. Si tú también estás convencido de esto, escribe, hecho está en los comentarios de este video. Este angelito te dice que ustedes tienen una segunda oportunidad, pero por favor aprovechenla. No la echen en saco roto y pues piensen que ya totalmente relajados. Tampoco es que se van a estresar al extremo, pero a luchar por esa relación si es que realmente quieren salir adelante. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora en este preciso momento. Y las 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Listo para la situación que puedes estar presentando. Bueno, tú has tenido unos problemas, unas dificultades, al parecer por, no sé, alguna reacción fuerte que tú tuviste. ¿Tuviste algún altercado, algún problema con alguien? Y la verdad reaccionaste de una manera bastante fuerte. Lo que pasa es que al parecer a ti te han estado manipulando de alguna manera tus sentimientos para que tomes decisiones tal vez a favor de ciertas personas o de ciertas situaciones, y tú te cansaste de esta situación y reaccionaste. Ya te colmaron la paciencia, llenaste esa copa y la verdad es que ya no podían más y estallaste. Bueno, las cosas hay que hablarlas a tiempo, no dejarlas acumular. El día que suceda algo, bueno, pedirse disculpas, pedirse perdón y corregir lo que haya que corregir, pero no dejar acumular eso porque se convierte como en una olla a presión para cualquier situación, te lo digo, ya sea de relación, de trabajo, de lo que sea.
es mejor solucionar las cosas a tiempo. Bueno, calmarse un poquito, tomar aire, respirar un poco y después hablar de una manera más causada y más pausada. Bueno, igual tú eres una persona bastante leal a lo que tú crees, a lo que tú piensas, y la verdad es que esta manipulación a ti ya te tenía hasta al tope, hasta el límite. Ha sido bastante desilusionante para ti, ha sido toda una decepción darte cuenta de esto, de que te estaban manipulando a ti, pero era algo necesario, era algo que tú tenías que reaccionar, no permitir que siguieran haciendo esto contigo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira que estas personas que te estaban manipulando a ti no te van a querer soltar como tan rápido, tan fácil, y te van a armar, si es alguna expareja o algo así, te va a armar unas escenas de celos, te va a armar, no sé, problemas, dificultades. Mejor habla con este personaje, habla con esta personita y ponle los límites, ¿ya? Ponle sus límites, los puntos sobre las IES y diles, bueno, si tú ya saliste de mi vida, bueno, sal definitivamente, yo no te estoy molestando, tú tampoco me molestes a mí, por favor, déjame tranquilo o tranquila, déjame en paz. Bueno, esto a ti te va a causar como mucha frustración de que esa persona tóxica se esté metiendo en tu vida, pero la verdad es que ponle límites. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Mira, si esto te está causando tanto ansiedad, tanto temor, tantas dudas, tanto de todo, habla ya, habla lo que tengas que hablar en su momento, pon los puntos sobre las IES y ponle límites a esta persona como tan tóxica que está haciendo contigo, que te ha estado manipulando. Cambia totalmente de estrategia con esta persona. Si es cuestión de apartarlo de tu vida, hazlo definitivamente, porque tampoco te puedes dejar afectar por una persona que no te suma, que más bien te resta. ¿Ya? Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás solterito o solterita. En esta ocasión, mis queridos angelitos. Estos angelitos son súper maravillosos. Mira lo que te ha salido. Mira, la naturaleza te dará vitalidad. Bueno, si estás tan cansado, tan agobiado, si no puedes días, bueno, unas horas al campo, abrazar arbolitos, caminar descalzo. Si tienes mascota, dedícate a tu mascota durante unas horas a consentirlo, a hablar con la mascota. Bueno, es maravilloso hablar con las mascotas. Ellos de veras nos entienden. Bueno, en todo caso, vólcate a la naturaleza porque te da vida, te da vitalidad definitivamente. Si puedes ir al mar, a un río, bueno, a cualquier lugar que tú puedas ir con naturaleza, bueno, no vayas a ir solo o sola, ve con compañía. Dice, esto otro angelito te está diciendo, no falles a tu palabra, es totalmente fundamental, especialmente la palabra que empeñas contigo mismo. Si te prometes dejar, no sé, comida o cualquier sustancia o bebida que te haga daño, cúmplelo contigo mismo. Si te has prometido seguir estudios, no sé, dejar ciertas cosas tóxicas para tu vida, hazlo. Y si es con otras personas, pues también cumple tu palabra, pero aquello que no te haga a ti y no le haga daño a las demás personas, ¿ya? Esas palabras que son de que hasta que la muerte tienes que estar conmigo, no importa si yo te daño o te ofendo, no, eso ya no es cuestión, eso ya no es nada sano, ¿ya? Promesas sanas, ¿ya? Promesas que den crecimiento, que no te resten, que más bien te sumen a ti. Bueno, ahora vamos a ver con mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía el día de hoy. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás pasando en este preciso momento con respecto a tu economía. Y estas otras 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Mi querido amigo o amiga, al parecer a ti te engañaron, te estafaron con alguna cuestión, un dinero o un negocio, y lo que hicieron fue meterse por el lado de tus sentimientos. Se metieron por el lado de tus sentimientos y entonces ahí encontraron tu lado flaco, tu lado débil, y esto te ha causado a ti muchos problemas con personas cercanas a ti de tu entorno, no solamente económico, sino de tu cuestión familiar. Ha sido un fracaso rotundo por este engaño, esta estafa que te hicieron a ti, pero mira que yo te digo, mi querido amigo o amiga, que te han hecho este engaño o esta estafa, que todo se paga en esta vida. Lo bueno y lo malo, todo lo que se siembra se cosecha. Si quieres cosechar cosas buenas, siembra cosas buenas. No esperes cosechar manzanas si has sembrado, no sé, limones. No digo que el limón sea malo, lo digo por el sabor ácido que tiene. Bueno,
¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano con relación a tu economía? Mira que va a llegar algo nuevo a tu vida, te va a llegar una nueva propuesta que va a ser algo totalmente maravilloso para ti. Al comienzo te va a generar como ciertas dudas, angustia, inestabilidad, pero para que despejes toda esta situación, infórmate. La información es poder. Si hay algo que dudas de algún negocio, alguna inversión que te quieren vender o alguna situación así, infórmate primero, ¿ya? Si tienes tantas dudas y tanto miedo, no vayas a ojos cerrados y cuando sientas esa mariposa en tu corazón de que no debes hacer algo, pues no lo hagas hasta que no estés seguro con la información que puedas obtener. Mira, independientemente de eso, yo te digo que en cuestiones económicas, bien, 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 vas a salir de esa mala racha, de esa situación, vas a poder cobrar lo que te han debido, ya sea que sea de manera personal o de manera legal, pero tu dinerito que te lo pagan porque te lo pagan. El consejo de tus guías espirituales: no te metas en deudas que sepas que no vayas a poder pagar. No sirvas de fiador en estos días, no prestes dinero en estos días porque la verdad es que no te lo van a pagar. Bueno, si vas a servir de fiador, aunque en estos días no te lo recomiendo, por favor asegúrate que sea una persona que realmente va a poder responder y no te vaya a tocar a ti responder con tus recursos o con tu patrimonio. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos en esta ocasión, mi querido amigo y amiga que están preguntando por su economía. Mira, este angelito es totalmente maravilloso. Te dice: busca un trabajo liberador. Si la actividad económica a la cual tú te estás dedicando en este preciso momento no es eso que te llena, es algo que te perturba, que no te llena para absolutamente nada y que no estás obteniendo las ganancias ni económicas ni personales que tú quieres, mira, piensa, ¿qué es eso que realmente tú quieres hacer en esta vida? No te digo que sueltes de una vez el negocio o la inversión que tienes ahora, pero planea y da pasos hacia eso que es tu sueño, que tú cierras los ojos y dices: ay, ¿cómo es que me siento feliz haciendo esta actividad económica? Yo ni siquiera pienso jubilarme en este trabajo, en esta labor. Eso, haz eso. Bueno, no dejes tus sueños atrás para nada, para nada. Y nunca es tarde, siempre que hay vida hay esperanza. Este otro angelito te está diciendo: obra con humildad. Mira, súper maravilloso esto. Este angelito tiene el corazón en la mano. Siempre que se te presente cualquier situación, piensa: esto que está sucediendo y que tal vez perjudica a otra persona, que tal vez vaya a ir en contra de otra persona, me gustaría que me lo hicieran a mí, ¿ya? Trata a las demás personas como te gustaría a ti que te traten, ¿ya? Como un rey, como un príncipe, como una princesa, no importa la condición social, económica que sean las personas con las cuales tú estés tratando, pero trátalos como a ti te gustaría que te traten. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos, el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.